Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en este domingo 18 de octubre ya. Hemos pasado en realidad todos los márgenes respecto a lo que pensábamos de esta situación que estamos viviendo. Yo debo decirle, mis hermanos, que hemos podido entender que quizás en este tiempo el Señor nos está llevando a tener una más estrecha, personal comunión con Él. Una más estrecha, más íntima relación, comunión personal con Él. ¿Sabe por qué? Porque encontrando en las Escrituras me doy cuenta que mientras más comunión hay con el Señor, hay una mejor capacidad de obedecer al Señor. Mientras más comunión, hay más obediencia. Más comunión, más obediencia. Así que yo quiero invitarle a que en esta tarde podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, Evangelio de Juan, capítulo 18, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Juan 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Sabe? Aquí el Señor Jesucristo nos deja un tremendo ejemplo, no solo de obediencia, porque Él aprendió obediencia estando en la condición de hombre. Recuerden que Él era Señor, Él era el de la palabra, el que daba la voz. Pero yo quiero decirle algo, que el Señor obedeció en todo, pero había algo que Él hacía y le hacía estar en esta capacidad de obediencia que nos dejó esta senda marcada. Juan 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Qué tal si oramos al Señor? Un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego, Señor, que por medio de esta palabra a usted, Señor, nos guíe, nos ayude, nos exhorte y nos encamine para poder hacer su voluntad. Nosotros, Señor, le necesitamos y queremos que usted haga la obra en nuestras vidas. Yo oro por mis hermanos de la congregación, oro por cada uno de los hermanos que está escuchando esta palabra, para que usted hable a sus vidas, Señor, para que usted allí, en lo más profundo, íntimo de sus corazones, les hable, no por mis palabras, sino porque sea el Espíritu del Señor el que hable a cada uno de ellos. Yo le doy gracias, Señor, por la bendición de poder compartir esta palabra y le pido que usted, Señor, se glorifique en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando estoy hablándoles de comunión,
se refiere a la común unión, ya que podemos tener. No solamente a estar juntos, sino a tener una comunión, una unión común. Por eso es tan importante, y siempre les he remarcado y resaltado cuán necesario es que podamos estar unidos. Hemos estado unidos en oración, el viernes ahí juntos orando, y es grato el poder saber que los hermanos lo están haciendo también. La verdad es que no sé cuántos son los que lo hacen en el momento, porque no logro distinguir ahí la cantidad, pero simplemente en saber que ya la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 ya reunidos en su nombre, ahí Él está en medio para manifestar su poder y su gloria. Por eso es tan importante que después de este mensaje usted pueda conectarse ahí en la alabanza en vivo, ¿ya? La familia Guzmán Cáceres estarán ellos allí compartiendo las alabanzas, y es bueno que usted también pueda tener este tiempo de comunión, que también es con los hermanos y con el Señor, porque adoramos al Señor. Entonces, remarcar la necesidad que tenemos de estar unidos, Así que, hermano, tenga esto en consideración, ¿ya? Que quizás no podamos estar juntos en este lugar, pero sí podemos estar unidos. Y en este caso, en torno a una palabra en la cual yo quiero compartirles. ¿Sabe? Hay una cantidad de escritos respecto de los relatos de cómo era el Señor en cuanto a la relación que tenía con los discípulos. Y en cada uno de ellos nos revela las cualidades del Señor. Él con una palabra podía reunir a una multitud. Y yo imagino que cuando Él empezaba a pronunciar estas palabras, el corazón empezaba de inmediato a cautivar, empezaba a aprender. ¿Sabe? Yo puedo decirle que he escuchado a varios predicadores, y creo que ustedes también, pero hay 2 predicadores que cuando ellos empezaban a exponer, a mí, ¿sabe? Me cautivaba y me daban ganas de seguir escuchando y que no pararan de hablar. Uno de ellos era el pastor David Carrera, ¿ya? Que en más de alguna ocasión lo escuché ahí llevar algún estudio, una enseñanza de la palabra del Señor. La carta a los Hebreos, recuerdo que la primera vez que me empecé a introducir en este libro fue en una exposición que él comenzó a dar. Y el otro pastor, que también de una manera tan especial, el pastor Eduardo Herrera, ¿ya? Eduardo Herrera, que está en Santiago. Y a veces de repente igual lo escucho ahí en este tiempo, pero ¿sabe? Tenía un dinamismo, una palabra que impactaba, me estremecía en realidad. Y hay algunas expresiones que de pronto yo recuerdo que pareciera que yo escuchara como que el Señor me habla y me repite a veces algunas expresiones de Él. No las voy a decir, pero aún yo recuerdo esas buenas palabras. Y yo me imagino imagínense cómo sería escuchar a Jesús cuando Él empezaba a expresar. Ahora, en este pasaje, exclusivamente narra uno de los momentos previos a los más difíciles, ¿ya? La culminación de todo el desarrollo de a lo que Él había venido a entregar su vida por nosotros. ¿Sabe? Ahora sale con los discípulos. Dice este pasaje, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Sabe? Ellos tuvieron que cruzar una especie de canal. El torrente de Cedrón pasaba por allí, por el templo mismo, y pasaba y bajaba a las aguas, ¿ya? El torrente del Cedrón tenía este canal. El arroyo de Cedrón tenía un canal, y en la fecha en que estaban, ¿sabe? Había mucha actividad en el templo en cuanto a los sacrificios. Y cuando los sacerdotes hacían estos sacrificios, obviamente había harta agua que tenía que pasar por allí, porque había harto que lavarse las manos. Y el torrente del Cedrón, dicen los escritos, que se ponía rojo el canal. El agua se mezclaba con la sangre de los animales, que eran bastantes los sacrificios que se hacían, y el agua que drenaba se mezclaba con la sangre de los sacrificios, y el agua se ponía roja. Así que cuando cruzaban ya este
este arroyo del Cedrón, cruzaban por este canal, y Jesús al cruzar tiene que haber visto las aguas teñidas de rojo por la sangre de los animales, y seguramente él tiene que haber pensado que ya venía su propio sacrificio, donde él derramaría su sangre ya por la humanidad. Luego de cruzar el torrente de Cedrón, llegaron allí hasta el Monte de los Olivos, y en una de las laderas estaba el huerto de Getsemaní, ¿ya? Y en ese lugar ellos buscaban tener estos momentos de intimidad con el Padre. El Señor Jesucristo buscaba tener esos momentos a solas, un lugar que era habitual para ellos, un lugar hermoso que la presencia del Señor le daba el mayor realce de estar allí. Entonces, yo debo decirle, usted debería tener allí una especie, entre comillas, de huerto de Getsemaní, que para usted fuera un lugar especial, único, para la oración. Tenerlo hermoso para tener un momento de oración y poder tener una comunión con el Padre. ¿Sabe? Mientras estaba aquí, miraba estos arreglos, ya donde está el toque ahí de mi esposa, para hermosear este lugar. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar en un lugar que se sienta bien. Y usted en su casa tenga su huerto de Getsemaní, su lugar de oración. Puede ser en una habitación, puede ser en su patio, en algún lugar, a lo mejor en el living, para usted lo mejor, pero busque un lugar donde tenga esa comunión con el Señor. ¿Sabe? Todos los evangelios hablan de esto, y en los otros evangelios, como Marcos, por ejemplo, detalla algunos detalles dramáticos también, Lucas y Mateo. Marcos dice, comenzó a entristecerse y angustiarse. Y dice que el Señor dijo, estoy muy, muy triste, mi alma hasta la muerte. Y le dice a los discípulos, esperad y velad. Y se fue un poco delante y se postró en tierra, dice Marcos, y oró. Y la oración que Marcos dice, ¿sabe? Esto Pedro se lo compartió a Marcos. Y Pedro tiene que haber escuchado, recuerden que era de los que estaban más cerca, y narra la oración que hizo Jesús. Entonces, Pedro escuchó cuando el Señor dijo, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta es la oración más difícil. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y yo creo que en algún momento usted ha hecho esta oración, y es la que más cuesta. Lucas dice que se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Mateo dice, yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, queriendo estar a solas con el Padre. Era el momento más dramático y angustiante. Enfrentaba el Señor este momento, ¿sabe? Sin ventajas, igual que nosotros, pero con una convicción. ¿Sabe? Que en medio de la peor crisis, Jesús tomó valor. ¿Sabe cómo? En comunión con el Padre. En comunión con el Padre. Entonces, cuando usted tenga una angustia, una crisis, un drama, ¿qué es lo que usted debería hacer? Lo mismo que hizo el Señor. Buscar comunión. Entregarle y mostrarle su corazón. Señor, esto es lo que con sinceridad, hermano. Con sinceridad. ¿Sabe? Mateo agrega, apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en angustia, dice, oraba más intensamente. ¿Sabe? El Señor nunca dejó de mostrar la dependencia que tenía del Padre. Y esto debe ser para nosotros una enseñanza. No podemos hacer nada si el Señor no está con nosotros, si no estamos en una estrecha relación con Él. No tome decisiones si no ha orado primero.
No decida algo sin haberlo consultado con el Padre. ¿Sabe? El Señor sabía exactamente todo lo que venía. Y Juan nos muestra el resultado de este momento de oración. Porque, ¿sabe? Si el Señor decidió hacer algo, el Padre estaba respaldando en todo lo que el Hijo estaba haciendo. Nunca es en vano que usted busque la comunión con el Señor, porque aunque usted no lo sepa, seguramente Dios ya está haciendo algo. Dios ya está haciendo algo, aunque usted no lo sepa. El Señor estaba orando, buscando, clamando, y venía una turba, venían con lámparas, con antorchas, con armas, con palos, con espadas. ¿Sabe? Ellos tenían la idea que iban a tener que buscar entre los arbustos al Señor, que seguramente ellos pensaron se va a esconder cuando nos vea. Entonces ellos llevaban palos, llevaban lanza para empezar a buscarlo. Era lo más común. Más de alguna vez ellos habían tenido que ir a buscar a algunos que se levantaron por allí. Así que ellos tenían la imagen que seguramente él iba a estar escondido. Pero a diferencia de todo lo que ellos pensaban, el Señor sale al encuentro de ellos y les hace la pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos le dicen a Jesús Nazareno: yo soy, yo soy. ¿Sabe? El Señor decidió tomar el momento no con cobardía ni con temor, con valor. Y ¿sabe? Estando en comunión con el Padre, tomando la decisión de obedecer a Dios hasta lo último, fluyó la autoridad de Dios, la autoridad de Dios. Dice la Escritura: retrocedieron y cayeron. Piense la multitud de hombres armados contra un solo hombre, pero cayeron a tierra. Escucharon el yo soy, yo soy. Cayeron a tierra. La autoridad estuvo allí. ¿Sabe? Enfrentó la situación con valor. Y esto es lo que el Señor primero nos encomienda. Enfrente la situación con valor, porque lo único que el enemigo puede hacer es atemorizarle. Lo único que el enemigo puede hacer es asustarle, es que usted entre en pánico. Lo único que el enemigo puede hacer es hacer que usted se disminuya, pensando que nunca va a poder salir de esto. Sin embargo, lo que el Señor hizo es buscó esta comunión con el Padre, porque sabía lo que venía y lo enfrentaría con la decisión, con el valor de saber que estaba en el propósito de Dios, Volvieron a preguntarle. Seguramente se levantaron, se sacudieron, ¿ya? Y vuelven a preguntarle. ¿Saben lo que yo pensaba en esto? A pesar de ser el momento difícil, cualquiera diría: wow, ¿cómo? El Señor siempre tuvo el control. Siempre tuvo el control. Por encima de la multitud, de los cientos que vendrían a buscarle. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y sabe, ahora nos muestra el amor en medio de la situación difícil, sabiendo que lo venían a buscar a él y sabiendo todo lo que venía, muestra el amor que tiene en este momento, porque se preocupa de los que estaban con él. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Oiga, preocupado de sus amigos, preocupado de los amigos, pensando en los discípulos, pensando en el bienestar de otros. Yo debo decirle algo, lo que pasa hoy, y usted se da cuenta, si usted ve noticias se da cuenta, lo que reina en este tiempo es el egoísmo. ¿Sabe por qué? Porque nadie se preocupa de lo que pueda estar pasándole al otro. Nadie se preocupa del bienestar de los demás. El que quiere decir algo lo dice nomás. El que quiere protestar por algo destruye lo que tenga que destruir. Porque él quiere, no está preocupado del bienestar, de que otra persona pueda estar sufriendo por el acto que se pueda estar haciendo. Es como la persona que dice: bueno, yo estoy mal y no me importan los demás. Yo estoy mal y bueno, el que quiera que me llame. Y si no me llama, no,
yo estoy mal y no le interesa, ¿sabe lo que pueda pasar en el hogar, en la familia? Por el egoísmo, el egocentrismo, la falta de empatía, de pensar en los demás, preocuparse de otros. ¿Sabe? Esto es porque sencillamente falta esa empatía, esa comunión, ese amor. ¿Sabe? Jesús valoró la comunión con Dios y en medio de la crisis actuó con amor por otros. Y cuando Pedro trata de hacer algo, saca la espada, le corta la oreja a este pobre Malco, y el Señor le dice: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Acaso no voy a obedecer, Pedro? ¿Sabe? Si tomó valor, también actuó con amor. Si cualquiera hubiese sucumbido, pero ¿sabe? Actuó con obediencia. ¿Y por qué? Porque tuvo tiempo de estar en comunión con el Padre. Estuvo gimiendo, estuvo orando, estuvo llamando, clamando. Y al estar en comunión, el resultado, lo único que quería era obedecer, obedecer. Esa era la prioridad, obedecer. La comunión, el tiempo de calidad que el Señor invirtió para estar allí con el Padre. Hoy, mis hermanos, es más difícil. Y usted dirá, pero es que hay tanta distracción, es verdad. Oiga, vi un documental que se llama Redes Sociales. Ya, nuestra hija Paula ahí nos había recomendado verla y la vi. Y habla de todo este sistema de las redes sociales. Google, Messenger, Facebook, Google, ¿sabe? TikTok ahora, Instagram. ¿Sabe? Todo creado e ideado para tomar su atención y empezar a envolverle en lo que usted se ha fijado, en lo que usted se ha fijado. Y conversando ahí con mis hijas, Daniela y Paula, y estaba Josué ahí también, hablábamos de cómo que parece casi extraño. Uno puede estar pensando, me gustaría pintar la casa, y empieza a ver y le aparece Google, pinturas baratas. Hoy estábamos pensando en pintar y me ofrecen. Y ahí en redes sociales, claro, ellos tienen un sistema de ver en qué usted se fija, en qué usted pone su atención. Entonces, si usted pone su atención en algo, oiga, le va a llover eso. Si usted se mete en música, le llegarán puras cosas de música. Si a usted le interesa libros, le llegarán libros. Si a usted le interesa la farándula, le empezarán a llegar puras noticias de farándula. Si a usted le interesa la teleserie, le llegarán la repetición de las teleseries del año 80. Disfruta de esta. Hoy usted dice, hoy justo lo que a mí me gusta, hoy qué lindo. Y le empieza a robar el tiempo. Y le empieza a robar. Y sabe, usted ve algo, y Paula me decía, si tú ves algo y te fijas en eso, el que viene después es parecido a ese, porque ya sabe que a ti te interesa eso. Él busca saber dónde está su interés. ¿Dónde está su interés? ¿Dónde está su mayor comunión? Y le empezará a bombardear. Antiguamente, nosotros decíamos, me recuerdo, en las predicaciones decíamos, el enemigo nos pone ahí como en un mall y nos pone distintas cosas. Y él está esperando en qué nos fijamos. Y cuando nos fijamos en algo, él dice, ahí está su atención. Oiga, ahora el enemigo ni siquiera tiene que esperar que salgamos en nuestra propia casa, con nuestro celular.
Él sabe en lo que nos fijamos. Y si alguien me dice, hoy me llegan puras cuestiones de pornografía, cuidado, en algún momento quizá usted se fijó en eso. Hoy me salen puras cuestiones súper ordinarias. Algún día usted se metió ahí y empezó a escuchar una y otra vez. Y el enemigo se está tomando de eso y empezó a poner en su mente hasta garabatos que usted no conocía. Oiga, tenga cuidado. ¿Dónde usted está centrando su atención, su comunión? ¿Qué es lo que a usted más le interesa? Me salen puras cosas bíblicas. ¡Oh, buena! Es porque en algún momento usted puso interés y le empezaron a salir predicaciones y le empezaron a salir estudios bíblicos. ¿Dónde está su interés? ¿Dónde está su comunión? El Señor nos dejó una senda marcada. ¿Sabe? Porque la comunión con el Padre, le llevaba solamente a obedecer. Y usted, si está en comunión, le impedirá ser desobediente. La comunión con el Padre le impedirá evitar hacer la voluntad de Dios. La comunión, la realidad de Dios en su vida, le llevará a querer hacer solamente la voluntad de Dios. Solamente la voluntad de Dios. Por eso, mi hermano, es tan importante lo que el Señor nos quiso mostrar. Mientras más comunión haya con el Padre, más obediencia habrá en usted, más obediencia. Y si alguien me dice, pastor, me cuesta tanto obedecer, porque si usted gasta 5 horas viendo videos, viendo tonteras de la gente que graba cosas, por grabar, y si un día usted se metió a un video gracioso y después le llega una cadena que puede estar horas mirando y siguiendo viendo, y se ríe y de las cosas, y mientras más usted pierda su tiempo que podría estar en comunión con el Señor, menos capacidad tendrá de obedecer cuando sea el tiempo de la aflicción o el tiempo de la tentación. ¿Cómo usted va a escuchar la voz del Espíritu Santo si ha invertido todo su tiempo en otras cosas? No pretenda mostrar obediencia si no pasa tiempo en comunión con Dios. No pretenda. No pretenda decir, Señor, heme aquí, háblame. Si usted no está escuchándole, si usted no está dedicando tiempo con Él. Por eso siempre insistiré, hermanos. Más comunión da resultado, más obediencia. Más comunión da resultado, más obediencia. Y usted me dice, Señor, yo quiero obedecerle, Señor, yo quiero obedecerle. Busque un huerto de Getsemaní. Cruce el torrente de Cedrón, que le mostrará la sangre del sacrificio. Crúcelo. Sepa que el Señor ya hizo el sacrificio por usted. Y luego dígale, Señor, gracias. Gracias. Voy a dedicar este momento. Esto es lo que más me gusta, Señor. Estar con usted. Que el enemigo sepa que lo que a usted más le gusta es buscar comunión con el Señor. Buscar textos en las Escrituras. Compartir la palabra del Señor a los que la necesitan. Orar por los que están tomando decisiones trascendentales en este tiempo, hermanos. El Señor nos llevó a nuestros hogares, no para que usted se olvidara de la iglesia, para que usted acentuara su relación con Él, su comunión con Él, ahora sin la obligación de tener que venir, sentarse en estas sillas rojas, buscar un cojín. Ahora usted decide los momentos que tiene de comunión con Él. Más comunión con el Señor, más obediencia.
Si usted está metido en el deporte, tendrá su celular lleno. Ellos saben lo que a usted le interesa. Así que no puede pensar diciendo, hoy justo a mí me... No, es que usted ya les mostró lo que quería. Por eso ellos le muestran lo que usted ya está buscando. Mi hija dijo, un comedor, quiero un comedor, así que buscó un comedor. Y todos los días le llegan ofertas de comedores. ¿Por qué? Porque ya ella puso cuál era su interés. Y no importa, no estoy diciendo que sean malos o buenos, pero usted ya puso su interés. ¿Cuál es su interés? Y yo le invito para que el interés en este tiempo sea estar en comunión con el Señor y buscar la comunión con los hermanos. Por eso le invito yo siempre, pase al momento de adoración con la familia Guzmán Cáceres este domingo. Pase para que usted también esté allí adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le doy gracias en este momento, el poder compartir con mis hermanos esta palabra. Y yo le ruego, Señor, que usted en su bondad y misericordia nos ayude para poder hacer su voluntad siempre. Bendiga a mis hermanos, los que están pasando por necesidades, por aflicciones. Ayúdele, Señor, porque es necesario que usted intervenga. Oro, Señor, por aquellos que están pasando por situaciones difíciles y usted haga su voluntad. Pido que usted tome el control en todas las áreas de la vida y derrame de su gracia, Señor. Derrame de su gracia, Señor. Le ruego, Señor, le ruego que usted tome el control y cumpla el propósito con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome un compromiso con el Señor y dígale, Señor, yo quiero estar en comunión contigo. Aparte un tiempo especial para el Señor y ore. Cristo viene pronto, hermano, Cristo viene pronto. Ya se anuncian profecías terribles, pero tranquilo, el Señor tiene el control. Y ahora le invito para que ahí a las 7 de la tarde ya usted esté esperando que los hermanos empiecen el momento de alabanza y de adoración. Ellos se han estado preparando para esto y yo espero que usted también pueda estar allí. Mi hermano, que el Señor le bendiga y que el Señor derrame de su gracia sobre su vida y sobre su hogar y cumpla el propósito. Más comunión, hay más obediencia. Que el Señor le bendiga.